Buenas tardes, Mónica García, diputada de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad. Gracias por recibir al público. La primera pregunta es, sabiendo que tú has llevado toda la vida una vida profesional como médico, ¿cómo es compaginarla con la vida política en primera línea? En mi caso, yo nunca he dejado de compaginar las dos vidas, ¿no? Y creo que además, en mi caso han sido siempre complementarias, porque siempre he estado más enfocada también en la política sanitaria y para mí era una ventaja tener un pie en el suelo de la realidad y otro pie en la política que determina cómo voy a trabajar en esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay en algunos momentos en los que es complejo de compaginar, ¿no? Sobre todo por el factor tiempo, sobre todo también complejo de compaginar con la conciliación, ¿no? Pero bueno, más o menos a lo largo de estos años lo he sabido llevar bien y compaginar bastante bien. Y sin ese pie aquí dentro o fuera en el mundo laboral, podrías, percibes que el político puede aislarse y vivir en su burbuja. Bueno, yo percibo que hay un gran divorcio en general en la política entre la realidad y los intereses de la política, ¿no? Yo creo que es un divorcio que además hay actitudes políticas, como por ejemplo la del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hace que ese divorcio sea más manifiesto, ¿no? Como que la política tiene unos canales y unos intereses y bueno, pues cuanto menos raíces haya echado en la realidad de lo que está pasando, pues más, de alguna manera, más irreal, ¿no? O más percibe el ciudadano que la política es irreal a lo que él está viviendo. Bueno, a Ayuso le he interpelado ya directamente en varias ocasiones en el Pleno. ¿Consideras que te has convertido en una amenaza o que te has hecho una especie de líder ya de la oposición? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que desde Más Madrid hemos hecho y estamos haciendo un buen trabajo de oposición. Y luego, por otro lado, hay una manera que tiene de percibir el Partido Popular la política, que es la de intentar, de alguna manera, desprestigiar al oponente, ¿no? Y en ese caso, pues yo me he visto interpelada varias veces en los últimos tiempos, interpelada personalmente, no interpelada en la parte de la política que defiendo, ¿no? O en los argumentos políticos que yo doy, ¿no? Y eso tiene que ver con una manera de hacer política que tiene el Partido Popular, ¿no? En la que yo creo que se castiga o se intenta castigar que la gente que nos hemos acercado a la política, bueno, que nos hemos acercado tanto como que nos hemos metido, pero que ellos consideran que son intrusos, de alguna manera paguemos un precio caro por estar en política, ¿no? Que al final, pues, bueno, pues este mantra de no te metas en política se haga real porque no te merezca la pena, porque al final te van a acabar atacando personalmente. Entonces tiene más que ver con un modus operandi del Partido Popular que con mi figura en concreto o con lo que debería ser este Parlamento, ¿no? Ya me gustaría a mí que la interpelación fuera más de confrontación de ideas o confrontación de argumentos, ¿no? Pero esto casi me atrevería a decir que es imposible en la Cámara esta de la Asamblea de Madrid. Bueno, atendiendo a la gestión de la pandemia, a la construcción de este nuevo hospital, los contratos que ya se ha desvelado, que firmaban a una empresa del hermano de Ayuso, ¿qué hay de diferente con el gobierno de Cifuentes? Porque ya se empiezan a ver las mismas noticias que cuando ella gobernaba. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, empezamos la legislatura ya con el escándalo de Avalmadrid, ¿no? Y llevamos 2 años y ya tenemos otro pequeño escándalo, que yo creo que tiene que ver con esa red clientelar tupida que ha estado tejiendo el Partido Popular en todas las instituciones de la comunidad y en particular en la sanidad. Y que tanto en el caso de Avalmadrid como en este último caso del hermano de la señora Ayuso tienen un curioso, por lo menos a mi parecer, un curioso enganche con la sanidad, ¿no? Y yo siempre he defendido y siempre he dicho que la sanidad en Madrid tiene unos tintes corruptos que deterioran y que carcomen el sistema, ¿no? Transparencia Internacional dice que corrupción es todo aquello que, de alguna manera decirlo, negocios privados, ¿no? Que derivan de objetivos que son públicos, ¿no? Y entonces claramente la sanidad madrileña se ha desviado de ese objetivo y ahora mismo, bueno, pues da de comer, digamos, a muchas empresas, muchas empresas que son accesorias y que ahora mismo están desviando dinero que tendrían que estar destinado a la sanidad y que están destinado a un lucro privado, ¿no? Y en este intermedio pues aparecen familiares, aparecen amigos, aparecen exconsejeros, aparece, bueno, pues toda una red clientelar tupida.
Dentro de las medidas que ha implementado el gobierno de Ayuso, uno de ellos era la construcción de un nuevo hospital que ya, como sacó público, hubo bajas laborales, accidentes laborales, incluso ha habido fallecidos, ha habido contratos también. Bueno, parece que hay una gestión un poco oscura en torno al hospital. ¿Era necesario realmente para frenar la pandemia? Bueno, nos están demostrando que el Hospital Isabel Zendal es un pozo sin fondo de escándalos, ¿no? Empezamos por ser un hospital que no era necesario, que no había ningún epidemiólogo ni ningún técnico sanitario que lo avalase. Hemos seguido por los sobrecostes, hemos seguido por accidentes laborales. Hoy mismo hemos estado con los trabajadores de la construcción de ese mismo hospital que se quejan de la falta de seguridad laboral que están teniendo y de las prisas y de la manera de trabajar que algunos nos confesaban que no habían visto, que no habían hecho nunca jamás en su vida laboral, en la que están poniendo en riesgo su salud. Todo para que el plató de la señora Ayuso esté a tiempo. No sabemos a tiempo de qué, pero a tiempo de ser inaugurado, ¿no? O sea, al final el fin de ese hospital es más la foto que el fin del propio hospital. Y de hecho, la demostración más obscena es que no han pensado ni siquiera en los sanitarios que debieran ir dentro, ¿no? Nosotros hemos parafraseado aquí alguna vez aquel aeropuerto sin aviones. Bueno, pues aquí hemos construido un hospital sin sanitarios, que le decía a la señora Ayuso que era marca España, pero no, es marca Partido Popular, y si me apuras, marca Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Una de las propuestas clave del gobierno de Ayuso, del gobierno de la comunidad, ha sido la de establecer áreas sanitarias y restricciones a esas áreas, y sí parece que la curva de casos y la curva de contagios ha descendido. Te hemos oído decir algunas veces que no se debe a esas áreas, que se debe a otras cuestiones. Entonces mi pregunta ¿es causalidad o casualidad que hayan bajado el número de casos en Madrid? Bueno, pues esa es la gran pregunta que nos hacemos en ciencia, en todo lo que se hace y también que se debería hacer en política sanitaria, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho una comparación, hemos hecho un estudio en el cual hemos comparado aquellas zonas básicas de salud que tenían una incidencia de más de 1000, aquellas que fueron confinadas perimetralmente con aquellas que no. Y el resultado es el mismo. En ciencia, cuando tú a dos grupos diferentes les haces a uno una intervención y a otra no, y el resultado es el mismo, significa que esa intervención no ha influido nada. Entonces, científicamente tenemos que decir que las medidas de la señora Ayuso que iban a maravillar al mundo han sido incapaces de hacer que la curva haga una inflexión. Si a esto le añadimos que las medidas las pone justo en el momento del pico de la curva, cuando había barrios que tenían una incidencia de 1800, creo que no hay ninguna región en toda Europa que haya llegado a esa incidencia, creo que en Bélgica han llegado a 1600, pues podemos concluir que efectivamente las medidas de la señora Ayuso llegaron tarde, llegaron mal, fueron laxas y no han de alguna manera cambiado el rumbo de la curva. Ahora se habla de que ha bajado. Claro, es que la epidemiología, por eso se llaman olas, porque las curvas suben y las curvas bajan. Y lo que hay que demostrar es que cuando suben y bajan, el coste que te has dejado en esa curva, en ingresos, en fallecidos, en ingresos en UCI, en colapso del sistema sanitario, sea el menor posible. Y ya nos ha demostrado la señora Ayuso que ella no ha hecho nada porque el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid no se colapsara, ¿no? ¿Y el toque de queda es efectivo? Es que cualquiera de las medidas que se tomen, tanto en política, como en sanidad, como en epidemiología, depende de cuándo las tomes y de cuál sea la intensidad con la que las tomes, ¿no? Si tú tomas una medida cuando ya hemos llegado al pico, ¿no? Y de esto quiero decir que si tú ves el día que se toma, el 22 de septiembre, cuando empieza a bajar la curva, y en estos barrios en concreto ya había algunos que ya se habían empezado a aplanar, te das cuenta que esas medidas llegaron tarde, ¿no? Hemos dejado de alguna manera que la ola nos arrastre, ¿no? Porque las medidas se tenían que haber tomado. Nosotros en agosto ya empezábamos a decir que empezaban a subir los ingresos. La curva en Madrid empezó a subir en agosto, en el resto de las comunidades han empezado a subir en septiembre, vamos con un decalaje de un mes anterior, ¿no? Y nosotros hemos dicho muchas veces que los ingresos son el canario de la mina, son el aviso que te está dando la pandemia para decir se te está yendo de las manos, ¿no? Porque ya empiezas a tener un nivel de carga viral y un nivel de gravedad que requiere el ingreso de un paciente, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil comparar ahora mismo unas comunidades con otras, primero porque ha habido un decalaje temporal, es muy difícil compararlas, y luego porque no tenemos dos condiciones ideales en las cuales se haya hecho lo mismo en una y solo haya diferencia por una sola medida, ¿no? Que es lo que de alguna manera científicamente podemos avalar. Y creo que esta segunda ola nos ha dejado un coste
tanto en ingresos como en fallecidos, como en ingresos en UCI, muy alto. Para que te hagas una idea, el 39% de los ingresos en UCI de toda la pandemia han ocurrido en esta segunda ola y el 36% de todos los ingresos de la pandemia han ocurrido en esta segunda ola, lo cual significa que nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiéramos tomado medidas contundentes pronto, cuántos de esos ingresos y cuántos de esos fallecimientos hubiéramos podido evitar. Sí, por eso te decía, si crees que el toque de queda puede ayudar o no a frenar los casos o a calmar un poco la cosa. Pero el toque de queda depende en que se traduzca, ¿no? Significa que vas a cerrar los establecimientos, significa que vas a cerrar los interiores, significa que la gente no va a poder salir a la calle, porque una de las cosas que hemos aprendido, que la Comunidad de Madrid tampoco ha aprendido, es que, por ejemplo, los espacios abiertos, todo aquello que tenga que ver con el exterior, con los parques, con la vida fuera de la calle, desde Más Madrid lanzamos una iniciativa de Madrid en la calle, ¿no? Y que lo han hecho otras ciudades, de ocupar el espacio urbano, ¿no? para la vida social, porque el riesgo de contagio o de transmisión comunitaria en los espacios abiertos ha demostrado que es mucho menor que en los espacios cerrados. Entonces, el toque de queda en sí mismo, tienes que ver en qué hora, dónde, cuándo y cómo, y en qué momento de la curva lo tomas para poder saber si ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Obviamente, y esto lo venimos diciendo también desde el principio de la pandemia, esta pandemia no tiene más tratamiento que limitar el movimiento, limitar la transmisión comunitaria, y eso solo se hace con distanciamiento y con limitar los lugares donde hay mayor riesgo, y oxígeno. Cuando falla lo primero, lo único que le puedes dar a los pacientes es oxígeno y 2 o 3 tratamientos, no tenemos nada más, ¿no? Entonces, si consideramos un tratamiento, los propios confinamientos, y yo siempre lo identifico con los antibióticos, si lo consideramos un tratamiento en sí mismo de salud pública, ese tratamiento no puede llegar tarde y no puede ser laxo. El debate público es sobre salud, elegir entre salud o economía. ¿Es un debate real o es un debate trampa? Bueno, yo creo que ese debate es falso, ¿no? Falso totalmente, porque nos ha metido en una dicotomía en la que hay que elegir, y es que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que no podemos elegir, ¿no? No podemos cambiar economía por fallecidos, ¿no? Y que además, si no eres capaz de cuidar la salud, es imposible que seas capaz de cuidar la economía, ¿no? No es una elección negro o blanco, no es una elección, ¿no? Y de hecho, en los datos que nosotros hemos estado mirando de cuál es la situación de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no sale bien parada ni en salud ni en economía. O sea que el haber tenido este nivel de incertidumbre para los comercios, para los restaurantes, para los bares, ha sido igual o más dañino. Porque una de las cosas que también denunciamos es, a ver, si se ponen medidas drásticas hay que dar ayudas drásticas, y una de las cosas que nos tememos es que la señora Ayuso lo que no ha querido es dar ayudas, ¿no? Al cierre de los comercios y al cierre de la restauración. Entonces, claro, de alguna manera son patas que tienes que ir poniendo, apoyando a todas esas pequeñas y medianas empresas, a todos aquellos autónomos a los cuales les estás protegiendo la salud para que puedan en un futuro proteger la economía, pero obviamente hay un momento en el que tienes que darles una ayuda, y eso es lo que la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de dar. Esa imagen que se produjo de ella junto a Pedro Sánchez dando una rueda de prensa conjunta, dando la sensación de que bueno, se tendrían un poco más de puentes entre ambas instituciones. ¿En qué ha quedado eso? ¿Sigue habiendo, ha roto relaciones totalmente Ayuso? Bueno, ¿cómo lo percibís? ¿Hay algo de real en esa reunión que hubo? Yo creo que su estrategia nunca ha sido de tender la mano, ¿no? Su estrategia inicial política ha sido confrontar, ha intentado confrontar con todo aquello que ha podido, con todas las medidas, con la fase 1, con el estado de alarma. Cuando estábamos en estado de alarma quería que nos lo quitaran, cuando no lo teníamos quería que nos lo pusieran, quiero decir, no ha habido ningún momento en que la señora Ayuso no haya dicho algo o tomado alguna medida que no fuera para confrontar con el Gobierno central. Esa ha sido su hoja de ruta en la pandemia. Esa y construir un hospital innecesario y hacer medidas que no han funcionado. Yo creo que debemos ser de los pocos países en los que ha habido tan poca lealtad política en un momento, en una situación de gravedad extrema como la que hemos tenido. Y creo que la deslealtad de la Comunidad de Madrid es una cosa que pasará a los anales de la historia. ¿Qué esperáis de Gabilondo como oposición, o qué opinión tenéis de la oposición que ha hecho el PSOE de Madrid al gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, nosotros desde el primer momento siempre hemos dicho que nosotros de alguna manera vamos a lo nuestro, vamos a trabajar, hemos trabajado desde el principio de la pandemia, creo que hemos hecho muy buen trabajo de oposición. Creo que era un momento en el que la posición de Más Madrid, que nosotros somos un partido regionalista, que no tenemos de alguna manera ninguna otra ni intereses ni responsabilidades en el gobierno central, ni tenemos de alguna manera una bicefalia, ¿no?, entre nuestras posiciones, ni tenemos que contemporizar con nada, o sea, no tenemos que cambiar Madrid por nada. Entonces nuestra posición ha sido seguramente más firme y la defensa de la salud y de los madrileños y las madrileñas no ha sido interferida por ninguna otra cuestión política, ¿no? Y entonces en ese aspecto sí que, pues eso, creo que desde Más Madrid hemos hecho un trabajo bueno, contundente, acorde con la situación esperpéntica del gobierno de la señora Ayuso, ¿no? Y bueno, pues el resto de fuerzas políticas pues han tenido seguramente que bailar con otro tipo de juegos políticos, ¿no? Percibo un poco de hastío con el PSOE, no sé si... No, en absoluto, no. Yo creo que, insisto, que es que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, lo vamos a seguir haciendo. Creo que el gobierno de la señora Ayuso merecía una oposición contundente, merecía poner encima de la mesa el caos que ella ha representado y el caos que ella ha heredado, ¿no? Porque no olvidemos que la sanidad madrileña está como está porque llevamos 15 años de recortes, de privatizaciones, de descapitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en mi caso, que yo llevo desde el principio de la marea blanca peleando, ¿no?, por la defensa de la sanidad pública, pues creo que yo he continuado con ese trabajo en el cual creo que es necesario que conozcamos y que denunciemos todos y cada uno de los atropellos que ha hecho la señora Ayuso, y que lejos de frenarlos durante la pandemia, lo único que ha hecho ha sido seguir su propio manual, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir confrontando con un modelo político que nos lleva a una descapitalización de nuestro sistema sanitario, que es el que nos tiene que sostener, ¿no? Y se lleva también meses hablando ya de una moción de censura. ¿Os lo planteáis ya de una manera más definitiva o cómo lo tenéis ahora mismo, cómo os lo imagináis esto? Bueno, nosotros siempre nos lo hemos imaginado de la misma manera, ¿no? La pelota no está en nuestro tejado, nunca ha estado en nuestro tejado, y nosotros pusimos en marcha la mesa de emergencia madrileña para que pudiéramos hablar a aquellas fuerzas políticas que estábamos de acuerdo en el desastre y en el caos del gobierno de la señora Ayuso, y de alguna manera desde Más Madrid dimos el impulso y dimos el primer paso que de alguna manera tiene que llegar a que la señora Ayuso salga de la Puerta del Sol. En ese deseo, que creo que coincidimos todos, de sacar a la señora Ayuso de la Puerta del Sol, invitamos también a Ciudadanos, que es básicamente el que tiene la llave y el que nos tiene encerrados en este gobierno desde el principio de la legislatura y desde la legislatura anterior, y no fueron capaces de sentarse, ¿no? Entonces, nosotros creemos que por salud física y democrática y clientelar de esta comunidad, la señora Ayuso y sus políticas no deben de estar ni un minuto más en la Puerta del Sol. Y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, teniendo en cuenta y sabiendo que la pelota no está en nuestro tejado, ¿no? ¿Apoyaríais una moción de censura en la que Aguado se propusiera como presidente de la Comunidad de Madrid? A ver, nosotros tenemos... Aquí hay dos cuestiones que se abren, ¿no? Nos llamaría mucho la atención que el señor Aguado tenga de rehenes a todos los madrileños y las madrileñas bajo un gobierno caótico a cambio de ser el presidente, ¿no? Nos parecería que toda la retórica y toda la política que vino a decir Ciudadanos, que ellos no querían puestos ni sillones, solo querían ser útiles, me parece que se vendría abajo. Bueno, no es la primera vez que se contradicen ellos mismos de sus intenciones políticas. Y por otro lado, yo creo que no hay que olvidar quién es el señor Aguado y quiénes han sido ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y yo siempre insisto en que han sido los que han votado que no, a tener una mejor atención primaria, a tener unos presupuestos que no se vayan a la privatización y a fondos buitres, sino que se queden perdón, en la Comunidad de Madrid. Son los que han votado que no a que tuviéramos una farmacia pública, una farmacéutica pública, una industria farmacéutica pública en la Comunidad de Madrid, una de las más ricas de Europa, para poder, que podríamos ahora mismo estar compitiendo por la creación de la vacuna. Son los que han votado que no a que pudiéramos contratar a los extracomunitarios.
Yo eso no me lo puedo olvidar, son años y años y años de un apoyo incondicional a la descapitalización de nuestra sanidad pública, de nuestra educación pública y de un modelo ideológico que ya hemos visto que ha hecho aguas. Hemos visto que están intentando... ahora ya no hablan de la mejor sanidad del mundo, ya no hablan de que somos los mejores del mundo en educación, porque se ha visto que el modelo político y el laboratorio neoliberal que nos han impuesto en la Comunidad de Madrid ha hecho aguas con una pandemia. Ya venía haciendo aguas desde hace tiempo, somos la región más rica y la región más desigual, somos la que más segrega a los alumnos, somos la que menos invierte en sanidad, la que menos invierte en educación, la que menos invierte en políticas públicas, en políticas sociales, perdón, la que menos REMI, en fin, es que no hay, o sea, que decir, somos un modelo político fallido en la Comunidad de Madrid. Y eso no hay que olvidarlo, que es hasta ahora el modelo político de Ciudadanos. Y en este caso que estamos hablando de la moción de censura, ¿cambiar a Aguado por Ayuso sería positivo o es un poco lo mismo? Nosotros creemos que, y siempre lo hemos dicho, ¿no?, que una moción, una hipotética moción, la tendría que liderar la persona que ha ganado las elecciones y que tiene más votos en la Asamblea, y creo que el propio señor Aguado siempre ha defendido que la lista más votada es la que gobierna, ¿no? Y queremos saber el quién y el para qué, ¿no? Porque esta comunidad tiene unas brechas sociales muy profundas. Yo siempre digo que lo que tenemos es una enfermedad social crónica de hace muchos años, agudizada en diferentes momentos, agudizada en la crisis del 2008 y agudizadísima en esta pandemia, y requiere de unas políticas valientes que reconstruyan socialmente nuestra región, que redistribuyan y que acaben con una de las enfermedades sociales más importantes que tenemos en esta región, que es la desigualdad. ¿Están dispuestos a hacerlos? Los que nos ofrezcan un hipotético gobierno alternativo al de Ayuso, ¿están dispuestos a hacerlos? Quiero decir que no es solamente hablar quién ocupa ese sillón, sino para qué lo estamos ocupando. Y nosotros creemos que necesitamos una reconstrucción profunda. Vemos que hay una oposición en la Asamblea muy fuerte contra Isabel Díaz Ayuso, pero el PP lleva casi 30 años ininterrumpidamente gobernando en la comunidad. ¿Cómo explicáis eso? Pues esa es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Obviamente creo que aquí también hay que tener en cuenta que el Partido Popular en las últimas 2 legislaturas ha perdido más de la mitad de los escaños, y que en el año 2015 pudo sostenerse con Ciudadanos, y en el año 2019 ha necesitado ya 2 partidos para sostenerse, ¿no? Y ahora mismo pasó de 72 diputados, ahora tiene 30, o sea que realmente el Partido Popular, el partido de la Púnica, de la Gürtel y de la Lezo, no tiene un apoyo en la calle como ellos nos intentan vender aquí en la Asamblea. Lo que tienen es un apoyo en 2 partidos que han venido a sujetar el deterioro y la descomposición interna de un partido que está tachado como organización criminal, ¿no? Entonces creo que los madrileños no han avalado esa gestión, pero bueno, pues ha tenido estos 2 apoyos, ¿no? ¿Y el partido, en vuestro caso Más Madrid, le pudo afectar el nacimiento de Más País en el sentido de que Íñigo Errejón abandona la formación o da el salto al Congreso y os pudisteis quedar descabezados, y eso ha costado que hasta ahora no haya habido una cara visible importante del partido, como es ahora tu caso? Bueno, yo creo que la oposición aquí, y no, o sea, no me gusta tampoco una falsa modestia, pero creo que la oposición aquí la hemos mantenido, casi me atrevería a decir que hemos sido el principal grupo de la oposición. Y esto ha ocurrido desde hace más de un año, ¿no? Entonces, bueno, creo que Errejón y Inés Abanés están haciendo una buenísima labor en el Congreso. Creo además que muchas de las medidas que ha ido tomando el Gobierno de España han sido también de alguna manera impulsadas o por lo menos recomendadas, ¿no?, por Más País, y creo que, vamos, no hay nada más que ver, creo que sus intervenciones, ¿no?, bastante afortunadas en el Congreso para saber que Más País está haciendo una grandísima labor pese al tener un grupo pequeño en el Congreso. Y desde Más Madrid
pues creo que no le podemos sacar más provecho a un grupo que tenemos que yo creo que es absolutamente maravilloso. Invito a la gente a que vea los plenos y vea a los diputados de Más Madrid, ¿no? Las intervenciones rigurosas, o sea, bien preparadas, avaladas, ¿no? Por un proyecto político, y creo que somos un grupo compacto, serio, riguroso, y que tenemos muy claro qué es lo que hemos venido aquí a hacer a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y la política que queremos hacer y cómo sabemos confrontar con la señora Ayuso, insisto, y las políticas del caos y de la descapitalización de lo público. Y ya para acabar, la última pregunta, un poco de política ficción, pero ¿tú crees que Ayuso va a acabar la legislatura como presidenta de la comunidad? Lo que quiero o lo que lo que quiero o lo que desea. No debería, la verdad. La señora Ayuso no debería acabar esta legislatura. Sería una muy mala imagen para la política en general. Ya no digo para la política del Partido Popular o de los bloques o de la izquierda o la derecha, ¿no? Creo que sería una muy mala imagen que alguien que ha gestionado de la peor manera, ha cometido los mismos errores, ¿no? En la primera ola, en la segunda ola, ha seguido cometiendo los mismos errores que en las legislaturas anteriores, ¿no? Destinarle al ladrillo más que a los sanitarios, ha seguido de alguna manera un manual ideológico que nos ha llevado a ser la comunidad que más devastada está en su sistema público, que es para lo que se presentaba la señora Ayuso y para lo que se presenta el Partido Popular. Pues así, de una manera un poquito romántica, ¿no? Yo diría que no debería, ¿no?, terminar la legislatura alguien que para mí le ha hecho tanto daño a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestros servicios públicos y a la política en sí mismo, ¿no?, al concepto mismo de lo que entendemos que debería ser la política como una herramienta de transformación de la vida de la gente, ¿no? Pero no está en nuestra mano, la verdad. Mónica García, muchas gracias por atender a Público, ha sido un placer.